Hola, bienvenido a Spanish Amigos. Great to see you again, and if you're new, welcome to the crew. Today we are going to do another listening practice where I will immerse you into not only the Mexican culture, the Mexican Spanish, and just share with you some realities of what it is to live in Mexico. So please take a drink of your choice, tea, coffee, whatever it is. Feel free to lay back, relax, and let's chat about what it is really like to live in Mexico. As background, I was born and raised in Mexico City, and my husband is Canadian, and he has lived throughout different places in Mexico over 7 years. So I will be sharing his input as a foreigner and my input having born and raised in Mexico. Let's jump right into it. Tomé algunas notas para platicarte sobre cosas que yo considero relevantes y reales de lo que es vivir en México. Cabe mencionar que México es un país enorme. Tiene muchos estados y cada estado es un país por sí solo, prácticamente. Cada estado tiene su propia cultura, su propia gastronomía, su propio folclore. Entonces, es difícil generalizar a México como país y decirte que todo es así o todo es asá. Eso lo decimos mucho en español, así o asá. Entonces, vamos a tomar unos puntos más generales para platicarte lo que es la vida en México, por si te da curiosidad visitar o en algún momento has considerado mudarte a México. Algo principal que la gente me pregunta mucho es el costo de vida en México. Como te platico, cada estado es muy diferente y dentro de un mismo estado, a veces el territorio es tan grande que hay un poco de todo. Entonces, vamos a resumirlo. Por ejemplo, en Ciudad de México, el costo de vida puede ser muy bajo o puede ser muy alto. Todo depende en dónde quieres vivir. Si tú quieres vivir en un lugar más local, en un barrio, puedes encontrar costos más bajos. Si tú terminas viviendo en un lugar que es muy atractivo o más turístico, los precios pueden subir y a veces pueden competir con los de Norteamérica. Esto puede pasar en otros estados también, especialmente en zonas turísticas. Muchas veces le decimos burbujas porque se forma una burbuja de extranjeros, entonces todo lo que hay a los alrededores sube de precio porque se dolariza. Esa es una palabra que también usamos, se dolariza, porque todo se empieza a convertir a dólares y hay en lugares en México que hasta la renta está en dólares. Entonces todo a los alrededores se vuelve mucho más costoso. Sin embargo, generalmente, si tú te vas un poquito más a las afueras, puedes llegar a encontrar, te repito, costos más bajos de vida. Entonces, el costo de vida en México varía mucho dependiendo tus expectativas y el estilo de vida que te guste. De ahí es interesante porque a veces cuando buscas un costo de vida o simplemente si estás viajando, quieres bajar tus costos y te vas a las zonas más locales, ahí entramos al siguiente punto, que es un contraste cultural, porque cuando estás en los barrios más locales, también encuentras mucho más lo que es la cultura mexicana. Y ahí mi esposo, por ejemplo, me comentó, a él le parecía que la gente en México en general es muy feliz, es muy alegre, es muy hospitalaria y le gusta mucho recibir a los extranjeros o entre los mexicanos siempre saludan buenos días, te reciben con una sonrisa y sin embargo el otro lado de esto, que a veces es un shock para los extranjeros, es las fiestas en México y los festivales. A los mexicanos les encanta hacer fiestas y festivales por cualquier razón. Hay muchísimas fiestas, hay unas fiestas que se llaman fiestas patronales, que son religiosas y pueden durar hasta una semana. En donde nosotros vivíamos,
Una vez hubo un festival patronal para los santos, era un festival religioso. Sin embargo, como cualquier festival o carnaval, había mucha música, había comida, habían juegos, habían familias y la música empezaba como a las 10 de la noche y duraba hasta las 4 o 6 de la mañana. Esto fue toda la semana del festival. A mí me parecía muy simpático, yo estoy acostumbrada a ver este tipo de festividades en México, pero para mi esposo fue un shock. Él no podía creer la cantidad de ruido y la cantidad de fiesta y me decía, con razón los mexicanos son tan alegres porque se recargan con toda esta celebración. Entonces, ese es algo muy divertido de la cultura mexicana que hay que considerar, porque si vas de vacaciones es muy divertido, pero si quieres vivir ahí, obviamente es un factor que a muchos extranjeros les ha sorprendido mucho. Para todo esto también puedes conocer, tal vez has escuchado del Día de Muertos, que es otra festividad mexicana muy, muy grande. Tal vez haré un video separado para platicarte más sobre esa festividad que es muy especial. Sin embargo, representa mucho lo que es la cultura mexicana. La cultura mexicana tiene una capacidad de celebrar la vida y de celebrar que hasta celebran la muerte, que es el Día de Muertos, y es celebrar a sus seres queridos que ya cruzaron al otro lado. Entonces es muy especial lo que la cultura mexicana puede hacer para celebrar cualquier aspecto de la vida. Por otro lado, están las celebraciones, la felicidad y la cultura mexicana en general también es más relajada, es más informal y muy orientada a la familia. La familia es el eje de la cultura. Hay mucha cercanía siempre entre los miembros de familia y eso es una prioridad. Entonces, por eso a veces la cultura puede ser un poquito más informal o relajada. Te puedo dar un ejemplo. Una vez yo tenía un amigo que era extranjero y necesitaba un plomero. Era un día sábado y él llamó al plomero y le dijo que si podía venir. Y el plomero le dijo, yo no trabajo los fines de semana, puedo ir el lunes. Y mi amigo le dijo, no me importa, yo te pago lo que necesites, yo te pago 3 o 4 veces lo que tú cobras. Y el plomero le dijo, es que no estás entendiendo, el fin de semana es para la familia. Puedo ir el lunes, no necesito que me pagues más, pero los fines de semana yo no trabajo. Mi amigo no lo podía creer. Él dijo, en Estados Unidos yo le hubiera ofrecido 4 veces el salario a una persona y no lo hubiera dudado 2 veces, pero en México no era un tema de dinero, era un tema de que ellos tienen a la familia, priorizan a la familia antes que al trabajo. Te digo, no te digo que todos, pero en general vas a encontrar que el mexicano respeta mucho a la familia. Por otro lado, ¿qué tenemos? La parte informal. Esto también es chistoso porque a veces los mexicanos son muy casuales con el tiempo y te dicen ahora o ahorita. Y eso puede ser 5 minutos o 3 días o nunca. Y eso es un shock que a muchos extranjeros, especialmente de culturas muy formales o muy puntuales, les causa mucho ruido. It makes a lot of noise to them. Que alguien te diga, voy en 5 minutos y no llega. Y los mexicanos lo encuentran muy casual, no se lo toman personal y es como, ah, no pudo llegar. Entonces, esa parte de vivir en México o de estar en México es interesante porque hay que acostumbrarse a que es parte de la cultura y a veces te puedes acomodar, pero hay cosas que tal vez cambien, pero otras que tal vez no van a cambiar. Y de ahí otras realidades de vivir en México, claramente, es que como es un país muy folclórico, también hay caos. Y dentro del caos a veces hay más desorden y factores que a veces vas a poder encontrar en México es que a veces hay un tema de problema de la basura. La gente tira mucho la basura y yo tengo muchos amigos mexicanos y ellos se reían y decían, es que somos muy sucios, es que no recogemos nuestra propia basura y eso a veces puede llegar a ser incómodo o un problema.
Yo supongo que tal vez con más educación o más conciencia pueda llegar a cambiar ese tema, pero es una realidad. Y dentro del caos también está que a veces hay muchos perros en las calles. Cabe mencionar que en México, en los barrios locales, muchas veces habían perros de barrio. El perro no es de una casa, sino es de la zona y el perro protege la zona y todos alimentan al perro y todos lo cuidan. Antes esto servía o funcionaba más, cuando habían barrios de gente que se conocían. Lo que empezó a pasar es que ahora los barrios son más grandes, hay más desorden y a veces terminan habiendo demasiados perros en la calle y ya nadie los cuida. Entonces, ese tema de los perros de barrio se ha salido un poco de control. Entonces, también es un factor para considerar porque a veces los extranjeros se mudan a algún barrio donde hay algún perro, pero no necesariamente saben si es un perro de barrio que tiene varios dueños o es un perro abandonado. Eh, entonces, ese es un factor cultural interesante de considerar. Y bueno, hablando de esas partes, hay otras partes muy bonitas también, que es que el mexicano está muy orgulloso de su cultura. Al mexicano le encanta, como te comentaba, le encanta celebrar, le encanta compartir su cultura, aprecian mucho cuando la gente les habla en español. Hay una frase en México muy chistosa que dicen, en español es más barato. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla en inglés, instantáneamente el mexicano sabe que tal vez o tienen dólares o pueden pagar más. Entonces, a veces para el extranjero hay cosas que le salen más caro. A veces mi esposo y yo íbamos al mismo lugar a preguntar el precio de algo, él lo preguntaba en inglés y le respondían en dólares. Le decían $5. Y cuando yo preguntaba, me decían 80 pesos. Obviamente la conversión, más menos, pero era un precio más barato. Eh, y a veces cuando a mí me decían en dólares, yo me volteaba y le decía, en español es más barato. Y ellos se ríen y me dejaban un precio más barato. Entonces, te dejo ese tip, porque si estás en este canal y estás en tu camino de practicar español, créeme que se valora muchísimo en las culturas latinas cuando alguien hace el esfuerzo. No importa si tu español es perfecto o no, simplemente se valora ese esfuerzo de que lo estés aprendiendo y al mexicano le encanta. Y, y bueno, eso yo te diría que es lo principal en cuanto a la cultura. Si este tema te interesa o hay cosas en particular que te interesan, me encantaría hacer más videos para platicarte sobre los detalles o tal vez los festivales, para compartirte un poco más. Pero en general yo te diría que cosas importantes sería la cultura, el costo y bueno, por último, en México algo que es espectacular es la naturaleza. Es un país con una biodiversidad muy amplia, tiene costas en ambos lados del territorio y es un territorio muy amplio. Entonces tienes playa, tienes desiertos, tienes jungla, tienes bosques, tienes montañas, tienes sierras. Es un país muy rico en naturaleza, en experiencias y para viajar tienes un poquito de todo. Tú puedes escoger. Si estás considerando mudarte a México, mi recomendación es que si es posible, explores mínimo por 6 o 12 meses para que pruebes la cultura y veas lo que es realmente vivir en México, porque es muy fácil idealizar cuando vas de vacaciones. Ya una vez vives más de 3 o 6 meses, te empiezas a dar cuenta si la cultura es algo que te gustaría a largo plazo. La verdad, para mí es un país muy bonito, es muy padre, ofrece muchas cosas, pero también es interesante ver que la cultura puede ser muy diferente a la de otros países. Entonces, tengo muchos amigos extranjeros que les ha tomado tiempo adaptarse y bueno, puedes pasar toda una vida aprendiendo nuevas cosas de la cultura mexicana y del país porque es enorme y tiene mucho que ofrecer. Entonces, hasta aquí la conversación. Te confieso que es un poco rápida la forma en la que hablé en este video. Entonces, si lograste entender algo,
Te felicito porque no es un español necesariamente fácil. Te reitero, hablé un poco más rápido y quería ver cómo te vas sintiendo con tu español para que vayas viendo también lo que es una conversación real. Voy a hacer diferentes tipos de conversaciones, algunas van a ser un poquito más rápidas o un poquito más despacio, más lento, para que vayas practicando diferentes velocidades y diferentes ritmos. Si te gustó el video, cuéntame qué entendiste, platícame sobre tu camino, sobre tu experiencia aprendiendo español y yo te veo en el próximo video. Muchas gracias por tu atención.